ido a lo que es la Biblia, que es la fuente única que existe para nosotros conocer la verdad. Por eso le llamamos la fuente única e incomparable. No hay otro libro que pueda acercarse en lo más mínimo a este libro glorioso que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Y para nosotros poder conocer lo que es correcto, debemos de ir a una fuente que sea la que nos enseñe lo que es correcto. Muchas personas están aprendiendo muchas cosas, pero no necesariamente están en el libro correcto estudiando el material correcto. Por eso hay tantos puntos de vista. Lo que es la Biblia es un libro básicamente espiritual. Es un libro que habla sobre lo que es la historia de la humanidad. Y no solamente es un libro de historia, pero habla de lo que es la creación que Dios ha hecho al ser humano, lo que es la caída del hombre, el pecado, pero también nos habla del método de Dios para todos nosotros, que es la salvación. Entonces, la Biblia es un libro que a nivel espiritual debe ser analizado, pero que todos nosotros podemos comprender lo que está escrito solamente con la dirección divina, porque es un libro tan profundo, pero al mismo tiempo tan sencillo, que Dios mismo permite que lo podamos conocer, pero requiere de nosotros diligencia para entenderlo. Esa es la palabra de Dios. En la Biblia también Dios se expone como el Dios que ha creado todo y también cómo Él se relaciona, se ha relacionado, se relaciona y se relacionará con el ser humano. Cuando nosotros analizamos la Biblia, nos damos cuenta que hay toda una historia de la relación de Dios con el ser humano que Él creó a su imagen y semejanza. Y cómo Dios se relaciona hoy día con el ser humano también está allí en la palabra de Dios. Y cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, nosotros comprobamos, porque la Biblia nos muestra la condición moral y espiritual en que está el ser humano. La Biblia es el espejo que nos hace ver cómo estamos moralmente y espiritualmente. Pero también la Biblia nos hace ver quién es Dios y cuáles son los atributos de Dios, las cosas que Dios ha revelado de Él mismo, el carácter de Dios. Cómo podemos conocer al Dios infinito, al Dios todopoderoso, omnisciente. Solamente podemos conocer de Él lo que Él quiera revelarse a nosotros. Y Él ha querido utilizar seres humanos, que luego vamos a hablar más de esto, para Él traer una revelación de qué es necesario conocer para tener una relación con Dios apropiada. La palabra Biblia significa libro y se le llama Santa Biblia porque es sagrada, porque hay algo de Dios allí. Es Dios que ha estado actuando en este libro, usando muchas personas. Por eso llamamos que es Santa Biblia. La separa de todos los demás libros que puedan existir o que puedan haber hoy en día, en el pasado o en el futuro. La Biblia es única. Y para todos los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios. Porque indudablemente reconocemos que Dios ha inspirado a todos aquellos que Él ha utilizado como canales, como instrumentos, para que fuera escrita la palabra que Él quiere dar a cada generación. Dios mismo en su palabra declara que Él es su autor. La Biblia tiene la firma de Dios. Cuando decimos tiene la firma, no quiere decir que es al final que dice Dios. Pero la firma de Dios está en toda la palabra, por doquier. Desde que usted comienza hasta el final, usted conoce que es Dios que está hablando.
Dios mismo dice que es Él el que ha mandado a escribir la Biblia. Él mismo declara que Él es que está hablando cuando nosotros estamos leyendo o analizando la Biblia. Es Dios hablando. La palabra, aquí, así dice el Señor, esa expresión o su equivalente, solamente en el Antiguo Testamento aparece más de 2000 veces. No existe un libro, aparte de la Biblia, que seres humanos se hayan atrevido a decir, Dios dijo esto. Pero los escritores bíblicos, cuando recibían esa orden de que tenían que escribir algo, podían declarar, es Dios que me está mandando a decir esto, es Dios que está poniendo que escriba esto. Dice, el nombre sagrado se intensifica para que nosotros sepamos que debemos oír y debemos obedecer su palabra. No es cualquier persona que está hablando, es Dios que está hablando. Y cuando Él dice su nombre, es para que le pongamos atención, para que sepamos que Él es el que está comunicando lo que quiere comunicar. Y la Biblia vamos a ver en esta conferencia breve de que es única en diferentes aspectos. Única, inconfundible, no hay otra igual. Hablemos de lo que es la continuidad de la Biblia. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. Se tomaron 60 generaciones para escribir un libro. Y no solamente eso, fue escrita en 3 idiomas diferentes, en el hebreo, arameo y griego. Y no es que se juntaron los escritores en una mesa ejecutiva para ver qué era lo que se iba a hablar, sino que fue escrita en 3 diferentes continentes, en diferentes tiempos, África, Asia y Europa. Y no solamente esto, más de 40 autores de diferentes clases sociales Dios ha utilizado para que se escriba su palabra. Diferentes clases sociales. Entre ellos hay reyes, hay campesinos, filósofos, poetas, pescadores, personas que trabajan con el gobierno, muchas clases de personas, una gran diversidad para poder escribir la Biblia. Es única. También fue escrita en diferentes épocas y en diferentes lugares. Digamos, Moisés estaba en el desierto cuando le escribió. Aquí tenemos Daniel, estaba en un palacio cuando escribió lo que Dios le mandó a escribir. Pero Jeremías estaba en la cárcel. Y tenemos también el caso de Pablo, estaba en la cárcel también. Lucas estaba acompañando a Pablo y mientras él viajaba escribía. Y también tenemos a Juan cuando estaba, preso en la isla de Patmos, recibe revelación de parte de Dios. No solamente esto, pero también en tiempos de guerra y dificultades escribió David. Pero tenemos a Salomón, escribió en tiempos de paz. Fue escrita en diferentes estados de ánimo. Algunos estaban con mucho gozo cuando estaban escribiendo, pero otros estaban embargados en la tristeza y en la desesperación. Los autores bíblicos hablan de centenares de asuntos controversiales. Y un asunto de controversia es aquel que al exponerlo provoca discusión. Al exponerlo trae personas con diferentes puntos de vista. Y la Biblia tiene centenares de temas así. Pero hay algo maravilloso en ella, que hay una armonía y una continuidad en los temas bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. Es tremendo. Solamente una historia se desarrolla
en toda la Biblia. ¿Y cuál es? Es la redención del hombre efectuada, es realizada por Dios mismo. Ese es el porqué de la Escritura. Ese es el porqué Dios mandó escribir la Biblia, para que el hombre sepa cómo puede ser salvo, cómo su alma puede ser salva, cómo puede venir a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Ahí está la palabra de Dios. Veamos también otro aspecto de su unicidad. La Biblia es única en su pervivencia. ¿Qué significa esto? Significa que ha sobrevivido por miles de años, ataques múltiples. El paganismo quiso destruirla. Hubo gran persecución en diferentes etapas del cristianismo. Hasta hoy en día, la Biblia ha soportado ataques que ningún otro libro ha tenido que soportar. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, que no la lean. También la han puesto fuera de la ley, prohibido leer la Biblia. Hay hoy día países que tienen la Biblia como si fuera algo terrible, no quiere que nadie la lea. Desde los días del Imperio Romano hasta hoy día, en muchos países la Biblia está siendo perseguida, atacada de todas maneras. Pero ¿sabe? De cada ataque, la Biblia ha salido más fortalecida. Cada vez que viene un ataque, la Biblia, por ser palabra de Dios, es más fuerte. Más personas logran conocer que ese libro es único. Ese libro es indestructible. No importa quien quiera destruirlo, no puede, porque es Dios mismo que tiene ese libro sobreviviendo en cada generación. Este libro ha resistido la infidelidad. Personas que han traicionado lo que Dios les ha puesto en sus manos. Sin embargo, el libro sigue siendo firme. También el escepticismo, personas que no creen y comienzan a criticar, a murmurar, a decir cosas extrañas de este libro. Los incrédulos han estado atacando la Biblia y sin embargo este libro es sólido como una roca. Digamos, hoy en día, más que nunca, es el libro más vendido. Es el libro que en más idiomas existe. Es el libro que más las personas aman, quieren. Aquellos que logran conocer que es un libro muy especial, que es la palabra de Dios, llegan a atesorar este libro. Este libro ha sobrevivido la crítica. Por mucho tiempo se levantó lo que se llamaba la alta crítica. Son personas que, criticando cada libro de la Biblia, llamándose ellos eruditos, decían que habían confirmado que la Biblia no era palabra de Dios, porque había muchas cosas allí que no eran correctas. Pero ¿sabe algo? En la medida que la arqueología y la historia han profundizado sus conocimientos, han avergonzado a aquellos altos críticos, han quedado en vergüenza. Hoy en día ya no se enseña lo que ellos decían como que era verdadero, pero sin embargo, mucho de su engaño y error se está todavía enseñando en muchas maneras. Pero la Biblia ha sobrevivido a esto. La Biblia es única en hablar de historia. De hecho, todo libro de historia tiene que buscar qué dice la Biblia para tratar de cotejar, de emparentar, de buscar concordancia entre lo que los historiadores dicen a lo que este libro dice. La Biblia incluye más de 4,000 años de historia humana. Y hay pueblos que han desaparecido, pero que la Biblia los menciona, que digamos uno de ellos, los hititas,
los altos críticos decían que eso es falso, porque ningún historiador ha hablado de eso antes. Ningún arqueólogo ha visto nada de los hititas antes. Y hace poco, a principios del siglo pasado, unos descubrimientos nuevos de arqueología mostraron multitud de evidencia de ese pueblo que los que criticaban la Biblia decían que no existía. Lo que pasa es que muchas personas dicen que no lo creen, que no es verdad, porque todavía Dios no lo ha revelado a esta generación. Pero el hecho de que no lo tengas no quiere decir que no es verdad. Quiere decir que todavía no lo conoces. Por eso a la Biblia se le llama la palabra de Dios. Es maravilloso. Y vamos ahora a hablar qué significa que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos entender con esto que Dios es el autor. Es Dios, no es un ser humano. Normalmente decimos, a ver, como dice el apóstol Pablo en los Romanos, en Corintios, es una manera de uno expresarse, pero no es 100% correcta. Lo correcto es a ver lo que Dios dice por medio del apóstol Pablo en tal carta. Porque es Dios el autor de todo lo que está allí. Lo que Dios habla es su palabra. Es la palabra de Dios. De la misma manera que nosotros hablamos y esas palabras provienen de nosotros, igualmente, así es la palabra de Dios. Es la palabra que viene de Él. Pongo este título, profecía o adivinación. Muchas personas viven adivinando. De hecho, Dios condena la adivinación. Muchas personas han tratado de decir que Dios dijo cuando Dios no dijo. Están tratando de ver si les sale. Pero para saber que es de Dios se tiene que cumplir, como dice la palabra, para que se pueda comprobar que algo viene de parte de Dios, debe cumplirse cabalmente, exactamente. No a medias, no de otras maneras, sino como Dios dice, así tiene que ser. Como dice la misma palabra, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Dice la Biblia, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces dice, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18. Dios mismo defiende su palabra. Él dice, si algo no se cumple, no es mío. Porque la palabra de Dios se cumple siempre. Las profecías de la Biblia son únicas. Y vamos a hablar un poco de las profecías de la Biblia. Pero en un área específica. Porque Dios es detallista al dar las profecías. Son específicas. No hay lugar a dudas. Y no solo esto, que las profecías bíblicas normalmente vienen contra toda probabilidad de que se cumpla, para que no se vea que fue un acuerdo humano y que personas manipularon las cosas para que salieran. Y solamente en el Antiguo Testamento hay más de 2000 profecías predictivas, que son predicción de algo que va a venir en el futuro. No hay posibilidades de que sean adivinaciones. Más bien, estas profecías no estaban relacionadas con lo que el que la escribió estaba viviendo. Son cosas que van a venir en el futuro. No es un recuerdo histórico. Es Dios diciéndole, escribe esto porque esto va a venir y se va a comprobar. Y los profetas bíblicos predijeron exactamente lo opuesto a lo que personas esperaban. Y no podemos entrar en detalles, en profecías dichas sobre imperios y grandes ciudades, que Dios dice, esa ciudad será molida, no quedará una piedra, la voy a arrasar. Y es una ciudad inmensa, poderosa. ¿Cómo puede pasar? Ciudades
como Tiro, que Dios dijo, la voy a volver tendedero de redes. Y así pasó. Y la historia narra cómo esa ciudad luego es un tendedero de redes y nunca más fue edificada. Pero nadie esperaba que eso se iba a cumplir en el tiempo que fue escrita, pero Dios a su tiempo la cumplió, dando a entender, es palabra de Dios. Centenares de casos, la profecía ocurrió después de que murió la persona que la escribió. Muchas veces, cientos de años después, como el caso de Isaías, que escribió acerca de Cristo 800 años antes de que Jesús viniera. No era algo que él se imaginaba, era algo que Dios le estaba diciendo. Y quisiéramos ver algunas de las profecías sobre el Mesías, sobre Jesucristo. Y las tengo aquí de una manera, voy a buscar 70 y la puse de 2 en 2. Tiene la cita bíblica de la profecía y la cita bíblica del cumplimiento. Pero les quiero decir algo. Yo entiendo que si usted va a tomar nota, yo voy a ir muy rápido. Pero también les quiero decir esto. Esta presentación quisiéramos ponerla a disposición suya si usted lo desea. Quisiéramos dársela en el PowerPoint para que usted mismo la tenga en su casa y usted la pueda revisar cuando quiera. Así es que eso le haga paz ahora, ¿verdad? Veamos algunas de estas profecías. Aleluya. Y lo voy a leer de esta manera. Sería el gran yo soy. Sería la simiente de una mujer. Sería descendiente de Abraham. Sería descendiente de Isaac, el Mesías. Sería llamado el Cordero de Dios. Sería descendiente de Jacob, descendiente de la tribu de Judá. Sería el niño que nacería con propósitos de Dios. Sería el Hijo de Dios que nos sería dado. Sería declarado Hijo de Dios con poder de Dios. Sería el admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Eso lo dice en Isaías, pero se cumple en el Nuevo Testamento en diferentes lugares donde habla que se está cumpliendo la palabra, se está cumpliendo la profecía. Sería heredero del trono de David. Especifica claramente dónde nacería. Nacería en la ciudad de Belén. Es alguien que existiría siempre desde la eternidad, que aparecería en la tierra. Daniel profetiza aún el tiempo del nacimiento del Mesías, ¿cuál sería? También dice que nacería de una virgen. Es una locura para cualquier persona, pero es una profecía donde Dios decía, cuando suceda conocerán que Jehová habló y conocerán que esa es la persona de la cual fue escrito. También dice que en el tiempo de su nacimiento niños serían muertos por su causa, serían martirizados a la llegada del Mesías. También dice que sería llamado de Egipto, vendría de Egipto siendo niño y que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Sería anunciado por un precursor con el espíritu de Elías, dice. Y el Mesías es llamado también la luz del mundo, que visitaría Galilea de los gentiles, donde Jesús empezó el ministerio, dice la palabra. Sería llamado el profeta de Dios. Sería aquel que sanaría a ciegos, sordos, cojos, mudos, enfermos mentales, endemoniados, alguien que no ha habido otro como él, el que vendría. Está profetizado así. Vendría a predicar buenas nuevas a los que están quebrantados de corazón. Y como Jesús dijo, no iba a traer paz, sino espada, a poner las cosas en orden, a procurar de todas maneras que el ser humano entienda lo que es vivir para Dios en santidad. Sería el mediador de un nuevo pacto en su sangre. Y también cumpliría algo que pasó con Melquisedec cuando se encontró con Abraham,
que fue como una santa cena que le brindó pan y vino. Y Jesús también venía. Sería llamado el Cordero de la Pascua. Dice, sería rechazado por su pueblo y tendría la sabiduría de Dios. Habla de que entraría a Jerusalén de manera triunfal y que sería traicionado por un amigo. Sería entregado por 30 piezas de plata y esas 30 piezas serían devueltas en la casa de Yahvé al tesoro. Usted sabe que así ocurrió. Sería acusado por falsos testigos y dice permanecería en silencio durante la acusación que estaba recibiendo. Sería golpeado, sería escupido, sería odiado sin causa. Sufriría en nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados. Dice, agonizaría en sed. Sería crucificado con pecadores. Las manos y los pies del Mesías serían horadados. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Pero también dice que Él será escarnecido. Cuando pida de beber le darán hiel y vinagre. Dice, también se burlarían de Él y de su profecía. El Mesías oraría por sus enemigos, por aquellos que lo iban a crucificar. Sería abandonado por sus discípulos y seguidores. Dice que el costado del Mesías sería traspasado. Sería la roca espiritual que da aguas de vida y la cual sería golpeada para que esas aguas vinieran, como pasó en el desierto. Sería desamparado de Dios para cumplir con su muerte vicaria. Como dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también dice, los huesos del Mesías no serían quebrantados. Porque cuando fueron a quererle romper sus huesos, ya estaba muerto y no hubo necesidad de esto. Él encomendaría su espíritu en manos de su Padre. Y la muerte del Mesías sería por rotura de su corazón. Hablando del dolor que iba a sentir. Sería sepultado con los ricos y el Mesías resucitaría al tercer día. Estaba escrito. Otros muertos iban a resucitar con el Mesías. El Mesías volvería a ascender al Padre. Se sentaría a la diestra de Dios y sería la roca que desecharon los edificadores, la cual sería llamada cabeza del ángulo. El Mesías sería piedra de tropiezo para los incrédulos y sería llamado salvación de Dios. Sería muerto antes de la destrucción del segundo templo. Israel perdería la bendición por rechazar a su Mesías cuando fue el tiempo de su visitación. Estaba escrito. El Mesías traería al Espíritu Santo y el Mesías es el único Salvador posible para el hombre. La Biblia dice, no hay otro nombre, solo Él. Todo esto son profecías que están incluidas en la Biblia sobre Jesucristo. Cientos y cientos de años antes de que Él apareciera. Y cada una se cumplió. Es tremendo esto. La evidencia misma de la Escritura, de la palabra, da a entender, confirma que la Biblia es palabra de Dios. No hay manera. No puede ser posible que personas se inventen tantas cosas que luego sucedan tal como ellos dijeron, siglos y siglos después. Es palabra de Dios. Dios mismo provee abundante evidencia de que lo que Él mandó escribir es su palabra. Y no solamente hace la afirmación, que Él dice que esa es su palabra, Él la demuestra con hechos. Dios no solamente habla, Dios demuestra lo que Él dice. Por eso, si usted analiza el cristianismo, cada credo, cada denominación cristiana confiesan siempre que la Biblia es inspirada e
infalible. La palabra inspirada significa que Dios la respiró. Y tenemos que hacer un poco de aclaración, porque la palabra inspiración no es lo mismo que revelación. No es lo mismo que nosotros podamos ser iluminados, no es lo mismo. Inspirado significa que Dios usó ciertas personas en cierto tiempo para decir ciertas palabras que ni ellos sabían qué estaban escribiendo. Y esas palabras eran destinadas a otras personas que nacerían en la tierra más adelante. No era para ellos, era para otros. Palabras que iban a cruzar los siglos e iban a instruir al ser humano de cómo deben hacer para obtener la salvación, la inspiración. Por eso significa que Dios respiró en los escritores de las Sagradas Escrituras sus pensamientos y palabras, de manera que lo que escribieron ellos no era el producto de sus mentes y corazones. No es algo que ellos querían escribir, sino que escribieron los pensamientos y las palabras que Dios les inspiró y reveló a ellos por medio del Espíritu Santo. Da a entender también, Dios al usar este método, Él está comunicando su voluntad y su propósito. Por eso la Biblia es infalible, no falla. Lo que está escrito se cumple. Es una verdad radical, es la pura verdad. La Biblia, en los manuscritos originales, es libre de error. No tiene error. Pero lo que tenemos hoy en día, no hay un manuscrito original. Todos son copias de copias de copias. ¿Por qué? Porque el material que antes utilizaba se dañaba en pocos años y había que estar copiando otra vez. Da a entender que no existe una copia que sea 100% cabal como el original. Pero eso no quita que Dios siga hablando a través de la Biblia a todas las generaciones que hay hoy en día y que han pasado. Porque la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo, se encarga de hacérnosla entender a todos nosotros. Cada palabra y cada pensamiento que está escrito en la Biblia es la verdad. Y tenemos que estar conscientes de esto. Ahora, hay algo en la Biblia que es todo lo que dice Dios está de acuerdo. La Biblia incluye pensamientos que Dios rechaza y sin embargo mandó a escribirlos para darnos a entender, Él rechaza esos pensamientos. La Biblia incluye expresiones de falsos maestros. La Biblia incluye palabras que Satanás mismo habló. Dios no está de acuerdo con ellas, pero la mandó a escribir para que nosotros aprendamos cómo es el mundo espiritual. Y todo lo que está escrito, Dios lo mandó a escribir y es verdad. Ahora veamos cómo viene la palabra. La Biblia dice que al principio la palabra estaba con Dios. Y Dios, a través de la revelación, la da a conocer al hombre. Dios revela a nosotros su palabra, la cual inspiró a los que Dios eligió para ello y nos da a nosotros revelación. Una revelación viene a ser un conocimiento que viene a nuestra mente, que podemos entender algo que no sabíamos y ahora se nos abre el entendimiento. Hay una revelación. Es diferente, repito, a la inspiración. La inspiración
terminó. Eso vamos a hablar un poco también. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida no sobre nosotros. No podemos decir, oh, Dios me inspiró para que escriba este libro. La inspiración, hablando formalmente, terminó. La Biblia es el libro inspirado, pero Dios sigue revelándonos cosas usando la inspiración dada a aquellas personas, las cuales están en la Biblia, y Dios nos revela muchas cosas, pero la inspiración ha sido ejercida en los escritores de la Biblia con el propósito de guiarlos a escribir la palabra de Dios. Debemos tener esto muy claro para que no nos confundamos. Lo que ellos escribieron fue sin ningún margen de error. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y 2 de Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad de entender la palabra de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo conoce lo que hay en lo profundo de Dios y nos revela a nosotros la voluntad de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha entregado. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra. No podríamos entenderla si no fuera por el Espíritu Santo. La Biblia dice, 1 Corintios 2:10, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para el hombre natural esto es una locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero, dice, el hombre espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En otras palabras, la Biblia dice que para poder entender lo que Dios inspiró a los escritores que Él eligió, solamente se puede entender si el Espíritu Santo lo muestra. Con esto nos enseña la Biblia de que debemos tener la manera de acceder a la gracia de Dios. Ese es el tema de otra conferencia más adelante. Pero Dios ha dispuesto la manera para que los seres humanos puedan tener al Espíritu Santo y por ende puedan tener también el conocimiento necesario para vivir las vidas que Dios espera que vivamos como seres humanos. Dios lo hace. Veamos qué más hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice la Biblia, la exposición de tus palabras alumbra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Yo puedo ver porque tu palabra me enseña. Dice, hace entender a los simples. Puede haber alguien que quizás no pudo ser muy instruido académicamente hablando, pero comienza a leer la Biblia y se vuelve muy inteligente. La Biblia da la sabiduría, el conocimiento. La Biblia hace que los seres humanos sean conocedores, sean sabios. Quita la necedad, quita la ignorancia. La palabra de Dios nos hace sabios. Dice también, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si nosotros logramos conocer lo que está escrito, tendremos la sabiduría que viene de parte de Dios.
Dice también el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si tú meditas la palabra, tú sabrás más que muchos maestros, más que muchos que creen que saben demasiado. Dios te dará la sabiduría verdadera a ti. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva. Nunca cansa leerla. Una vez que tú has leído la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, que les recomiendo a todos que lo hagan, da el deseo de volverla a leer. Y una vez que la has leído 2 veces completa, da el deseo de volverla a leer. Y así sucesivamente, siempre da el deseo de volverla a leer. ¿Por qué? Porque cada vez que la lees aprendes algo nuevo. Cada vez que analizas un pasaje de la Biblia, nuevas enseñanzas llegan a ti. Es como que es primera vez que estás mirando eso. Es viva la palabra. La Biblia dice es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Pero la Biblia tampoco pasa de moda. Es un libro siempre actualizado. Las modas van y vienen. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero la Biblia, como les decía al principio, es sencilla para aquellos que son sencillos. Dios busca la manera de enseñar a cada persona, pero para aquellos que quieren profundizar, es profunda. Tú te metes en la palabra y por más que llegues, falta mucho. Uno no termina de aprender. La Biblia es incomparable. Es impresionante lo que Dios ha hecho con la palabra de Dios. Pero no solo esto, la Biblia es eterna. Dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es eterna. Lo mismo que tú y yo estamos analizando hoy en día, hace 100 años lo analizaron, hace 1000 años lo analizaron, hace 2000 años lo analizaron. La misma palabra siendo llevada a diferentes generaciones. Dios dando la oportunidad de que lo conozcamos a Él y que sepamos cómo podemos tener salvación a nuestras almas. Dice también, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. La palabra de Dios está completa. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de inspiración se terminó, ya ha cesado. Dice Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice también, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, Dios no permite que lo que Él mandó escribir, nadie se lo cambie. No lo permite. Dios defiende lo que mandó escribir y castiga severamente al que osa, al que se atreve a cambiar la palabra. Solamente queda una conclusión para nosotros entonces. ¿Cuál será? Que la autoridad de las Santas Escrituras, por las que deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de que alguien diga algo o que alguna iglesia lo enseñe. No es porque tal iglesia lo dice, sino es por el testimonio de Dios. Es Dios mismo el que habló y por eso es que tenemos que creerla y tenemos que obedecerla, porque es la palabra del Dios creador del cielo y de la tierra, la que ha sido expresada. Pero cuando hablamos de la Biblia, no hablamos solamente de un poquito de ella, pero la Biblia en sus 66 libros es palabra de Dios. Todo lo que está escrito es para nosotros, para instruirnos, para que conozcamos la verdad. Hay personas que les gusta leer una porción más que otra.
Dios te puede dirigir de acuerdo a tus necesidades espirituales, pero no rechace ninguna porción de la Biblia porque sea difícil de entender, porque sea complicada tal vez, porque Dios tiene muchos niveles de entendimiento para los seres humanos. Hay personas que son muy diestras por Dios para conocer y hay otros que están empezando, pero Dios dice, si perseveras, si eres fiel en la lectura, en el análisis de la palabra, si buscas la dirección del maestro que te ha dejado Dios, que es el Espíritu Santo, serás sabio, conocerás la palabra, te volverás maestro de ella porque Dios te puede utilizar también, porque eso es la verdad. Jesús dijo esto, cualquiera pues que me oye estas palabras, y no solamente es que la oiga, y las hace. Él dijo, le compararé con un hombre prudente, que edificó, dice, su casa sobre la roca. ¿Qué más dice? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Qué más dice? No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una persona que toma la palabra de Dios como es, palabra de Dios, y la cree, y la obedece, y busca ajustar su vida a la palabra de Dios, cuando vengan las dificultades de la vida, quedarás en pie, quedarás fortalecido. Nada podrá derribarte porque estás sostenido en la roca, en la palabra de Dios. Dios te mantendrá firme. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué tal aquellos que oyen la palabra de Dios y no lo hacen? Jesús dijo, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, dice, con un hombre insensato. ¿Qué significa la palabra insensato? Torpe, son sinónimos, una persona dejada, no le importa nada, necia, una persona que no busca sabiduría, que no busca progresar, que no busca aprender, se deleita en las cosas malas. Hay muchas definiciones para la palabra insensato. Si usted lee el libro de Proverbios, relaciona la insensatez con muchas malas costumbres de los seres humanos. Y Jesús dice, si alguien oye mis palabras, dice él, y no las hace, no las aplica a su vida, es un insensato. Edificó sobre arena. Cuando vengan los problemas de la vida, que vienen ríos, soplen vientos, darán con ímpetu sobre esa casa, dice, cayó y fue grande su ruina. La pérdida fue muy grande. Hermanos, la palabra de Dios, Dios la ha dejado para instruirnos a toda verdad, para que seamos diestros en discernir el error y no caer en trampas del enemigo. La palabra de Dios, que es la verdad, nos hace sabios en qué debemos hablar, hacer, dónde debemos o no debemos ir. Sabiduría viene de parte de Dios, si la aplicamos. Si no la aplicamos, estamos corriendo el gran riesgo que cuando venga el problema, porque va a venir, no sé si usted se dio cuenta, que Jesús da a entender que ya sea que obedezca o desobedezca, como quiera van a venir problemas. La diferencia está si el problema te va a destruir o no. Esa es la gran diferencia. Los problemas siempre vendrán, pero aquellos que tienen el conocimiento de la palabra tienen gran dicha, porque el problema no les va a destruir. Perseverarán, se mantendrán firmes sobre la roca. Pero hay de aquellos que no han querido obedecer la palabra. Así que, por sus muchas profecías cumplidas, y por mucho más, que no hay tiempo de profundizar en ello, la Biblia es, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer entonces? Valorarla y apreciarla. Entender que esto que Dios nos ha dado es
tan importante para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, nuestro futuro eterno, tan importante que debemos apreciarla más que $1.000.000, más que $1.000.000.000, más que alguien te diga, te voy a dar la clave para que vivas 1000 años. Eso no vale nada comparado con la palabra de Dios. Tenemos que apreciarla al máximo, valorarla, entender que Dios mismo es que ha mandado a escribirla. Amén. Es que sea el Señor permitiendo a cada uno de ustedes que aplique la palabra de Dios a su vida y que el Señor les bendiga cada día más. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Terminamos ahí esta presentación.